La mañana en que mi hijo me echó de mi propia casa, el frío no venía del viento de la cordillera, sino del silencio que dejó tras cerrar la puerta. Dejó mi maleta de cuero gastado en la acera, justo al lado del rosal que planté con mi difunta Marta el día que nos mudamos, y giró la llave. El sonido del cerrojo fue seco, definitivo, como el de una lápida al sellar una tumba. Por un momento que se sintió una eternidad, me quedé inmóvil, mirando la madera oscura de esa puerta que yo mismo había lijado y barnizado hacía más de 40 años. Golpeé una vez, con los nudillos entumecidos, luego otra y otra más, hasta que mis golpes sonaban huecos, desesperados. Pero nadie vino. Solo el eco de mi propia insistencia me respondía, burlándose de mi ingenuidad. Fue entonces, con la mejilla helada y el sol tímido de la mañana empezando a asomarse por encima de los tejados de Salta, que lo comprendí. Estaba solo, expulsado del único hogar que había conocido, el lugar donde había enterrado mi juventud y mis sueños. Mi hijo Ricardo siempre tuvo prisa, prisa por crecer, prisa por irse a la casa, prisa por hacer dinero. Y ahora parecía tener prisa por verme desaparecer. La noche anterior sus palabras habían sido afiladas como cuchillos recién afilados. Sentado en el sillón que solía ser de su madre, con su traje caro y su reloj brillante, me había explicado con una paciencia cruel que yo ya no estaba en condiciones de vivir solo. Me acusaba de ser una carga, un mueble viejo que ya no combinaba con sus planes de modernidad. Quería vender la finca, la escondida, como la bautizamos. Decía que el campo era para los pobres y los nostálgicos, y que yo era ambas cosas. Su esposa, Verónica, sentada a su lado, asentía con una sonrisa tensa, sus ojos evaluando cada rincón de la sala como si ya estuviera calculando el precio de los muebles. Le recordé que esa tierra nos había dado todo, que el sudor de mis manos estaba en cada surco. Él simplemente se rió, una risa corta de alegría que me partió. Dijo que el sudor no cotizaba en la bolsa de valores y que mi sentimentalismo no pagaría sus deudas. Me aferré a la idea de que era una pesadilla, un malentendido. Quizás Sofía, mi hija, lo haría entrar en razón. Ella siempre había sido más dulce, más parecida, pero cuando la llamé esa noche, su voz al otro lado de la línea era débil, evasiva. Podía escuchar a su marido Esteban susurrando de fondo, envenenando sus oídos con la misma lógica fría de Ricardo. Sofía me dijo que quizás un hogar de ancianos sería más cómodo para mí, que allí tendría cuidados profesionales, que no me faltaría nada. No me faltaría, salvo la dignidad. Le supliqué, le recordé las tardes en que le leía cuentos bajo el algarrobo del patio, las veces que curé sus rodillas raspadas. Ella solo lloró en silencio por un momento, y luego me dijo que lo sentía, pero que era lo mejor para todos. Lo mejor para ellos, quise gritar, pero la garganta se me había cerrado. Entendí que mis hijos ya no eran eran extraños que llevaban mi sangre, pero cuyos corazones latían a un ritmo que yo ya no reconocía, un ritmo de codicia y desprecio. Lo que ellos no sabían, lo que nunca se detuvieron a preguntar, era el secreto que mi madre Elvira, una mujer tan humilde como la tierra que pisaba, me había confiado antes de morir. No sabían que detrás de mi apariencia de viejo campesino, de mis manos agrietadas y mi sombrero de paja, se escondía el legado de una familia que cruzó el océano para escapar de una guerra, llevando consigo mucho más que recuerdos, y que en el viejo galpón, cubierto por décadas de polvo y olvido, dormía una fortuna capaz de cambiar sus vidas, una fortuna que, en ese preciso instante de abandono, juré que jamás tocarían. Esta historia que les cuento es una historia real, mi historia, y es la prueba de que a veces la mayor riqueza no está en el oro ni en la tierra, sino en el valor para reclamar lo que es nuestro. Mi nombre es Amadeo, y esta es la historia de cómo perdí a mis hijos, pero recuperé mi alma. Durante años, cada visita era un juicio. Llegaban en sus autos modernos que levantaban una nube de polvo en el camino de tierra, y sus rostros se torcían en una mueca de disgusto antes de bajar. Criticaban el olor a leña quemada, las gallinas que corrían libres por el patio, el silencio del campo que a ellos les parecía abrumador. Ricardo, con su aire de ejecutivo de Buenos Aires, caminaba por la casa como un inspector de sanidad, señalando una teja rota, una mancha de humedad en la pared. Me decía que debía invertir, modernizar,
como si la vida fuera una empresa que no estaba dando los rendimientos esperados. Esteban, el marido de Sofía, era más sutil en su crueldad. Se burlaba de mi forma de hablar, de mis dichos camperos que, según él, ya nadie entendía. Me regalaba aparatos tecnológicos que yo no sabía usar, solo para poder suspirar con frustración y llamarme anticuado cuando le pedía ayuda. Un día me trajo una tableta carísima y me dijo que con eso podría conectarme con el mundo. Yo le respondí que mi mundo estaba allí, en el color del cielo al atardecer, en el sabor de los tomates de mi huerta, en el recuerdo de Marta. Él solo sonrió con descendencia y se la llevó de vuelta, diciendo que era inútil intentar enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. Sofía se había convertido en una sombra de la niña alegre que fue. Se sentaba en el borde de la silla, siempre nerviosa, mirando a su esposo en busca de aprobación antes de hablar. A veces, cuando los hombres salían a caminar, ella se acercaba y me tomaba la mano. Sus ojos se llenaban de lágrimas que no. Me preguntaba en voz baja si necesitaba algo, si comía bien, pero eran preguntas vacías, porque nunca esperaba la respuesta. Era su forma de cumplir, de lavar una culpa que apenas se atrevía a sentir. Una vez le mostré con orgullo un pequeño espantapájaros que había hecho con retazos de tela de los viejos vestidos de su madre. Era para mi huerto. Se lo ofrecí como un regalo para su pequeño balcón en la ciudad. Ella lo miró con una tristeza. Me dijo que era precioso, pero que Esteban diría que era basura, que no combinaría con la decoración minimalista de su apartamento. Lo dejó sobre la mesa y ese pequeño hombre de paja se quedó allí, como un símbolo de todo lo que nos separaba. Nunca preguntaban por mis alegrías o mis penas. Su única preocupación era el futuro de la finca. En cada llamada, en cada visita, la pregunta era la misma, a veces directa, a veces velada. ¿Cuándo iba a vender? ¿Ya había pensado en el testamento? Querían su herencia en vida, querían liquidar mi pasado para financiar su futuro. Yo los escuchaba en silencio, mientras mi corazón se encogía. Les hablaba de su abuela Elvira, de cómo llegó de España con lo puesto, escapando del horror de la guerra civil. Intentaba contarles de su nobleza, no de títulos, sino de espíritu. Les decía que ella solía mirar hacia el horizonte y decir que la verdadera riqueza era la que se llevaba en el alma y en la memoria. Ellos intercambiaban miradas de aburrimiento. Para ellos, la abuela Elvira era solo una fotografía en blanco y negro en la repisa, una anécdota de pobreza que no encajaba en su narrativa. Despreciaban el pasado porque no entendían que las raíces, aunque no se vean, son las que sostienen al árbol. Y mis raíces eran profundas, mucho más de lo que ellos jamás podrían imaginar. Se reían de mi sombrero de paja y mis manos callosas, sin saber que esas manos eran las únicas que poseían la llave de un pasado que ellos creían muerto y enterrado, un pasado que valía una fortuna. Si tú también crees que la sangre no siempre es sinónimo de lealtad y que nuestros mayores merecen un final digno, acompáñame en esta historia suscribiéndote a nuestro canal, porque quizás juntos podemos alzar la voz por aquellos que fueron silenciados. Aquel día, de pie en la calle con mi vida entera metida en una maleta, los recuerdos de sus desprecios no llegaban como una inundación, sino como un goteo lento y venenoso. Cada gota era una escena, una palabra, una mirada. Recordé una Navidad, quizás la última que pasamos juntos bajo mi techo. Yo había pasado semanas tallando un pequeño caballo de madera para mi nieto, el hijo de Ricardo. Era una réplica del primer caballo que tuve de niño. Le puse crines de lana y ojos de dos pequeñas. Cuando se lo di, el niño lo miró con curiosidad. Ricardo se lo quitó de las manos de inmediato. Le dijo que no jugara con astillas. Le había comprado una consola de videojuegos de última generación. Mi regalo fue a una esquina, junto a los envoltorios vacíos. Más tarde, mientras recogía, lo encontré en el fondo de la bolsa de la basura. No dije nada, solo lo saqué, lo limpié y lo guardé en mi bolsillo. Esa noche entendí una de las frases más dolorosas y ciertas de la vida. No hay peor desprecio que el que viene envuelto en un gesto de falsa preocupación. Esteban, arquitecto de la infelicidad de mi hija, era un maestro del sarcasmo. Le encantaba humillarme con una sonrisa. Durante una cena, mientras yo contaba una anécdota sobre cómo aprendimos a predecir la lluvia por el comportamiento de las hormigas, él me interrumpió para
traducir mis palabras a sus amigos de la ciudad que nos visitaban. Explicaba mis dichos camperos como si fueran dialectos de una tribu perdida, y todos reían, no de la historia, sino de mí. Me convertía en una atracción de feria, el viejo excéntrico de la familia. Sofía lo miraba con los ojos suplicantes, pidiéndole con la mirada que se detuviera, pero nunca se atrevió a contradecirlo en voz alta. Su silencio era su complicidad. Su amor por ese hombre la había vuelto sorda al dolor de su padre. Después de esas visitas me sentía sucio, como si sus palabras hubieran dejado una capa de lodo sobre mi piel. Me iba a mi huerta, hundía las manos en la tierra fértil y tibia, y solo entonces volvía a sentirme limpio. La tierra solo acoge y da. Qué diferentes eran mis hijos de la tierra que los vio nacer. Pero en medio de esa soledad, el recuerdo de mi madre, Elvira, era mi único refugio. Ella no era una mujer de muchas palabras. Su vida había estado marcada por el exilio y la pérdida. Había llegado a Argentina en un barco desde una España rota por la guerra, junto a sus padres, que murieron poco después, consumidos por la tristeza. Ella se crió trabajando la tierra, pero había en ella una dignidad silenciosa, una elegancia natural que no se aprendía. A veces la encontraba en el galpón, ese lugar que todos evitaban. No hacía nada en particular, solo se quedaba de pie, mirando los viejos baúles de cuero apilados en un rincón, como si estuviera conversando con fantasma. Nunca me explicó qué había dentro, solo me decía que eran los restos del naufragio. Su único lujo era un pequeño pañuelo de seda que usaba para pulir una caja de plata que no parecía tener valor alguno. Era su ritual, un ancla a un mundo que ya no existía. El día que murió me llamó a su lado. Su mano, frágil y arrugada, buscó la mía. Su voz era un susurro, como el roce de las hojas secas. Me hizo prometerle que nunca vendería la escondida, que la tierra guardaba la memoria de los que ya no estaban, y entonces, de debajo de su almohada, sacó una llave. No era una llave común, era grande, de hierro oscuro, con la cabeza labrada en forma de un león. Me la puso en la palma de la mano y cerró mis dedos sobre ella. Me dijo que esa llave abría el más grande de los baúles del galpón. Sus ojos, hundidos por la enfermedad pero increíblemente lúcidos, me miraron fijamente. Me dijo que allí no había dinero para solucionar problemas cotidianos, sino algo más. Era la historia de nuestra familia, la prueba de quiénes éramos. Y me advirtió, con su último aliento, que su contenido solo traería paz a un corazón noble, pero que sería veneno para un alma codiciosa. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer, Amadeo mío, susurró. No es para los ambiciosos de corazón. Durante años, esa llave fue un peso en mi bolsillo y una pregunta en mi alma. La guardé en una pequeña caja de madera junto a mi cama. A veces, por la noche, la sacaba y la sostenía. Sentía su frío metálico contra mi piel y el peso de la promesa que le había hecho a mi madre. Me aterraba la idea de abrir ese baúl. Tenía miedo de lo que podría encontrar, de que no fuera nada, de que solo fueran viejos trastos que alimentaron las fantasías de una anciana. Pero creo que, en el fondo, tenía más miedo de lo que podría perder si descubría que mi madre me había legado algo de verdadero valor. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría protegerlo de la voracidad de mis propios hijos? Así que la llave permaneció guardada y el secreto de Elvira siguió durmiendo, esperando el día en que la vida me empujara al borde del abismo. Y ese día, finalmente, había llegado. Parado frente a la puerta que se me había cerrado en la cara, supe que el momento del que hablaba mi madre era este. El momento en que ya no tienes nada que perder es el único momento en que eres verdaderamente libre para encontrarlo todo. No volví a golpear la puerta. La dignidad a veces es saber cuándo dejar de llamar. Le di la espalda a la casa, a mi pasado y a los fantasmas de lo que una vez fue una familia, y empecé a caminar sin rumbo. La maleta pesaba, no tanto por la ropa que contenía, sino por el peso de los años y la ingratitud. Me senté en un banco de la plaza del pueblo, bajo la sombra de un jacarandá, y vi la vida pasar. Vi niños corriendo, parejas de enamorados, ancianos como yo, pero con la mirada serena de quien se siente en casa. Yo era un náufrago en mi propia. El dinero que llevaba en el bolsillo apenas alcanzaría para un par de noches en una pensión modesta. Después,
el abismo. Y fue en ese borde, mirando hacia la oscuridad, que la imagen de la llave de mi madre brilló en mi mente como un faro. La promesa, el galpón. Mi propósito se volvió claro como el agua de manantial. No era por venganza, no era por el dinero, era para entender, para encontrar la pieza final del rompecabezas de mi vida, la historia que mi madre me había dejado en custodia. Esperé a que la noche cayera sobre el valle, cubriéndolo todo con su manto oscuro y piadoso. La luna era una astilla de plata en el cielo, suficiente para guiar mis pasos. Regresé a la escondida, pero no por el camino principal. Me deslicé por la linde, junto al cerco de alambre que separaba mis tierras de las del vecino. Conocía un lugar, cerca del arroyo, donde los postes estaban flojos por la humedad. Aparté el alambre de púa con manos temblorosas, no por miedo a los fantasmas, sino por la humillación de tener que entrar a hurtadillas en mi propio hogar. Cada paso en la oscuridad era un recuerdo. Allí estaba el árbol donde mis hijos habían tallado sus iniciales dentro de un corazón. Más allá, el campo donde les enseñé a volar una cometa. Me sentía como un ladrón, robando momentos de un pasado que ya no me pertenecía. El perro sultán no ladró. Salió de su caseta, se acercó meneando la cola y lamió mi mano. En la simple lealtad de ese animal encontré más consuelo que en años de amor filial. Le rasqué las orejas y le pedí en un susurro que guardara mi secreto. El galpón se levantaba al fondo de la propiedad, una silueta oscura contra un cielo estrellado. La puerta de madera, hinchada por la humedad, rechinó como un alma en pena cuando la empujé. El aire en el interior era denso, pesado. Olía a tierra húmeda, a metal oxidado, a ratón y a tiempo estancado. Encendí la pequeña linterna que siempre llevaba conmigo y su haz de luz cortó la oscuridad, haciendo bailar a millones de partículas de polvo. Allí estaba todo, tal como lo recordaba. Las herramientas de labranza colgadas en las paredes como viejos guerreros retirados de maíz apilados, la montura de mi primer caballo cubierta por una lona. Era el museo de mi vida, un lugar sagrado que mis hijos consideraban un basurero. Atravesé el espacio con reverencia hasta llegar al rincón más alejado. Allí estaban 3 baúles de cuero oscuro, casi negros por el paso de los años, con herrajes de bronce opacos por el óxido. El más grande, el del centro, tenía en su frente un escudo familiar casi borrado, pero bajo la luz de la linterna pude distinguir la figura de un león rampante. Era la misma figura que adornaba la cabeza de la llave. Me arrodillé frente a él. El suelo estaba frío y húmedo. Saqué la llave de mi bolsillo. En mi mano parecía vibrar con una energía propia. Por un instante volví a dudar. La advertencia de mi madre resonó en mi cabeza. «Será veneno para un alma codiciosa». ¿Qué buscaba yo realmente? ¿Un tesoro para restregárselo en la cara a Ricardo y a Sofía? ¿Una fortuna para comprar mi vejez? No. La respuesta llegó con una calma inesperada. Buscaba a mi madre. Buscaba entender su tristeza, su silencio, el origen de esa nobleza que no tenía nada que ver con el dinero. Buscaba mi propia historia, la que ellos habían intentado borrar. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, introduje la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré la muñeca y, con un crujido metálico que rompió el silencio de décadas, el mecanismo cedió. Apoyé ambas manos sobre la tapa de cuero y madera. Estaba increíblemente pesada, como si contuviera no solo objetos, sino el peso de una vida, de una historia de exilio, de dolor y de supervivencia. Tomé una bocanada de aire, la empujé hacia. Cuando el pesado párpado de cuero se abrió, un olor extraño, una mezcla de alcanfor y tiempo sellado, llenó el aire. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, tardaron un segundo en enfocar. El haz de mi linterna temblaba en mi mano, y lo primero que vi, brillando suavemente bajo esa luz, no fue el destello frío del oro ni el parpadeo de las joyas. Fue algo mucho más íntimo y desconcertante, el rostro de una mujer desconocida que me miraba desde un antiguo retrato con marco de... La mujer del retrato tenía los de mi madre, no el mismo color. Los de ella eran de un azul profundo como el mar en un día de tormenta, mientras que los de mi madre eran del color de la... tenían la misma mirada. Una mezcla de orgullo, melancolía y una fuerza que parecía nacer de una herida muy antigua. Estaba vestida con elegancia,
con un vestido oscuro y un collar de perlas que brillaba débilmente en el lienzo. Su cabello estaba recogido en un peinado que yo solo había visto en películas antiguas. Detrás de ella se adivinaba el rincón de una biblioteca con libros encuadernados. No había firma visible, pero la calidad de la pintura, los detalles de la luz en su piel y en la seda del vestido hablaban de una mano maestra. Con un cuidado infinito, saqué el retrato del baúl y lo apoyé contra un saco de maíz. Era como si un fantasma de mi linaje hubiera venido a supervisar el resto del descubrimiento. Debajo del retrato, envuelto en una tela encerada para protegerlo de la humedad, había un pesado fajo de documentos. Mis manos temblaban al atar el cordel. Los papeles eran quebradizos, amarillentos por el tiempo. El primero era un certificado de nacimiento de Madrid, fechado en 1900. El nombre era Elvira de la Torre y Montero. Mi madre, el nombre que yo conocía era Elvira Torre, una versión simplificada, humilde, que usó para sobrevivir en un mundo nuevo que no tenía tiempo para apellidos compuestos. Había más: escrituras de propiedad de una finca de olivos en Andalucía y un apartamento en el barrio de Salamanca, en Madrid, ambos a nombre de don Alejandro de la Torre, mi abuelo. Y luego estaban las cartas, decenas de ellas, escritas con una caligrafía elegante y apretada. Empecé a leer una al azar. Era de mi abuelo a un primo en Buenos Aires, fechada en 1938. Hablaba del horror de la guerra civil, de la persecución, del miedo a ser ejecutado por sus ideas republicanas a pesar de su origen noble. Hablaba de la decisión de vender unas pocas joyas para comprar un pasaje en un barco de carga, de la necesidad de escapar con lo puesto, llevando solo lo que pudieran cargar en 3 baúles. En esa carta, mi abuelo se lamentaba de tener que dejar atrás su biblioteca, sus cuadros, su vida entera, pero mencionaba uno en particular, un retrato de su mi abuela, pintado por un joven y prometedor Joaquín Sorolla, que había envuelto y escondido en el fondo de un baúl. Mis ojos se abrieron como platos, miré a la mujer del retrato y luego a los papeles. La historia que mi madre nunca me contó se estaba desplegando ante mí en ese galpón oscuro y húmedo. Mi corazón latía desbocado. Debajo de los papeles había algo grande y pesado, enrollado y atado con cintas de cuero. Con un esfuerzo lo saqué del baúl y lo extendí en el suelo. Era una alfombra, o quizás un tapiz. Estaba sucio, descolorido en algunas partes, pero al pasarle la mano pude ver escenas de cacería, con hombres a caballo y perros, tejidos con hilos de oro y plata, que aún conservaban un brillo opaco. Era magnífico, pero había más. En el fondo del baúl encontré varias cajas de madera más pequeñas. En una de ellas, envueltas en terciopelo negro que se deshacía al tocarlo, estaban las joyas. No era un tesoro de pirata, sino piezas íntimas y personales. El collar de perlas del retrato, unos pendientes de zafiros que brillaban con una luz azulada bajo mi linterna, un pesado anillo de sello de hombre con el león grabado en una piedra de ónix. Lo deslicé en mi dedo anular. Me quedaba grande, pero sentí el peso de mi abuelo, de su historia, y en la última caja, la más pesada, envueltas individualmente en paños de lino, había 6 pequeñas barras de metal. Eran pesadas, increíblemente densas. Raspé una con la uña de mi pulgar. Era suave, maleable y brillaba con un color inconfundible, oro. No una fortuna inmensa, pero sí lo suficiente para empezar de nuevo 10 veces. Me senté en el suelo del galpón, rodeado por los restos de un mundo perdido. El retrato de mi abuela me miraba y por primera vez sentí que entendía a mi madre. Su silencio no era olvido, era protección. Su humildad no era resignación, era un disfraz. Ella había vivido toda su vida con ese secreto, trabajando de sol a sol para proteger una herencia que no era de dinero, sino de identidad. Había renunciado a su pasado para darnos un futuro a nosotros, sus hijos, un futuro que ahora nosotros, más bien ellos, estábamos despreciando y tratando de vender al mejor postor. Sentí una oleada de rabia, pero también de una inmensa tristeza por ella. Murió sin poder reclamar su nombre, sin poder caminar de nuevo las tierras de sus padres. Había cargado con el peso de estos baúles en su alma, no en su espalda, y ahora ese peso era mío. Pero para mí no era una carga, era un arma, era la llave no solo para mi supervivencia, sino para mi justicia. Aquel que desprecia tus raíces nunca merecerá cosechar tus. Esa fue la buena.
con la fuerza de una verdad, con las manos temblando, no por la vejez, sino por el peso de la acción, volví a guardar todo en su lugar, con un cuidado casi... Lo único que me llevé conmigo fue una de las cartas de mi abuelo, la que mencionaba al pintor. Cerré el baúl, giré la llave y volví a esconderlo todo bajo las viejas lonas. Esa noche no dormí en la calle, me refugié en el mismo galpón, con Sultán a mis pies, velando por los fantasmas de mi familia. A la mañana siguiente, no fui a una pensión, fui a la biblioteca pública de Salta. Le pedí ayuda a una joven le mostré la carta y le pregunté si conocía a algún historiador o experto en arte español de la región. Ella, intrigada por el papel antiguo y el nombre de Sorolla, hizo un par de llamadas. Me dio el nombre y el número de un hombre, el profesor Julián Benítez, un catedrático retirado de la Universidad de Tucumán, que vivía cerca y era la máxima autoridad en arte español del exilio en el norte de Argentina. Aún no sabía que la llamada a ese hombre y su posterior visita a mi galpón no solo confirmarían mis sospechas, sino que desatarían una cadena de acontecimientos que nadie, y mucho menos mis hijos, podría haber previsto. Marqué el número del profesor Benítez con dedos torpes. Me atendió una voz cansada pero amable. Le expliqué de la forma más simple que pude que era un hombre mayor, que tenía unos papeles y un cuadro que habían sido de mi madre y que creía que podían tener algún valor histórico. Fui vago, temeroso de sonar como un loco. Pude sentir su escepticismo a través de la línea. Seguramente recibía llamadas así todo el tiempo, pero cuando mencioné el apellido de la Torre y Montero y la posibilidad de un retrato de Sorolla, se hizo un largo silencio. Pude oír el ruido de papeles, el tecleo suave en un ordenador. Luego, su tono de voz cambió por completo. La fatiga se había esfumado, reemplazada por una curiosidad eléctrica. Me hizo un par de preguntas precisas sobre las fechas, sobre el escudo del león. Finalmente, me dijo que cancelaría sus planes para esa tarde. Quería venir a la escondida. Quería verlo con sus propios ojos. Me pidió la dirección y me dijo que no le mostrara nada a nadie más hasta que él llegara. Llegó en un viejo Peugeot que parecía tan cansado como su voz original. Julián Benítez era un hombre menudo, con el pelo blanco y unos ojos vivaces detrás de unos gruesos lentes. No me miró con lástima ni con superioridad. Me dio la mano con firmeza y me dijo que amaba el olor a campo. Le ofrecí un vaso de agua fresca del pozo y nos sentamos un rato a la sombra del algarrobo hablando del clima y de las cosechas. Creó un lazo de confianza antes de preguntar por el motivo de su visita. Lo llevé al galpón. Cuando la luz del sol entró por la puerta abierta, la expresión del profesor cambió. Sus ojos no veían el desorden ni el polvo, veían la historia. Recorrió el lugar con la mirada, asintiendo lentamente. Cuando finalmente le mostré el baúl abierto, se arrodilló, igual que yo, la noche anterior, pero con la reverencia de un creyente entrando en una catedral. No empezó por el cuadro, empezó por los documentos. Los leyó uno por uno, con una delicadeza extrema, usando unos guantes de algodón que sacó de su maletín. Cada tanto emitía un sonido gutural, una exclamación ahogada. Increíble. Esto no puede ser. Me confirmó que las escrituras eran auténticas, que probablemente ya incobrables legalmente en España, sin un litigio larguísimo, pero su valor histórico era inmenso. Confirmó que las cartas eran un testimonio invaluable de la diáspora republicana. Luego examinó el tapiz. Pasó casi 20 minutos observando el tejido, los colores. Me dijo que no era español, sino probablemente un tapiz flamenco del siglo XVII, una pieza que cualquier museo del mundo mataría por tener. Pero todo palideció cuando llegó el momento del retrato. Lo tomó con ambas manos como si sostuviera a un recién nacido. Lo llevó hacia la luz, sacó una lupa de su bolsillo y recorrió cada centímetro del lienzo. Observó la parte trasera, la madera del bastidor, las pequeñas grietas de la pintura. Después de un silencio que me pareció eterno, se quitó los lentes, se frotó los ojos y me miró. Su propia mirada estaba húmeda. Don Amadeo, me dijo con la voz quebrada, durante 40 años he estudiado a Sorolla. He visto sus obras maestras en el Prado, en Nueva York, y le juro por mi vida que esta pincelada, esta luz en la mejilla, esta audacia en el color del fondo, esto es un Sorolla, un retrato de su primera época, perdido,
del que solo se tenía una mención en su... Es el eslabón perdido de su juventud. Me senté pesadamente sobre un fardo de paja. El mundo me daba vueltas. El profesor Benítez, todavía en estado de shock, comenzó a hacer cálculos en una libreta. Sumaba el valor estimado del cuadro, del tapiz, de las joyas de zafiro, del oro macizo. Las cifras que murmuraba me sonaban a otro idioma. Finalmente levantó la vista. Don Amadeo, haciendo una estimación muy conservadora. Lo que usted tiene aquí supera fácilmente los $2 millones, pero quiero que entienda algo, dijo inclinándose hacia mí. El valor histórico, el hecho de que esto haya sobrevivido aquí en secreto durante 80 años, eso, mi amigo, es incalculable. $2 millones. La cifra flotaba en el aire polvoriento del galpón, suficiente para comprar 10 apartamentos como el de mi hija, para tener una flota de autos como el de mi hijo, suficiente para comprar el respeto que nunca me tuvieron. Pero en ese momento de revelación, mi mente no viajó hacia ellos. Mi mente viajó a un lugar mucho más lejano y humilde, al Chaco salteño. Desde hacía varios años, desde que mi Marta murió, yo guardaba una parte de mi exigua jubilación para un pequeño proyecto. Era una escuelita rural, llamada Semillas de Futuro, dirigida por la hermana Teresa, una monja menuda y terca como una mula. Atendía a los hijos de las comunidades wichí, niños olvidados por el gobierno y por el mundo. Mi ayuda era modesta. A veces mandaba dinero para libros, otras veces para comprar un filtro de agua o semillas para su pequeña huerta. Ellos me respondían con carta. Tenía una caja de zapatos llena de ella. Eran dibujos de soles sonrientes, de llamas con cuellos largos, de niños aprendiendo a escribir su nombre en una pizarra. Me llamaban Abuelo Amadeo. Nunca le conté a nadie sobre él. Mi pequeña forma de devolverle a la vida algo de lo mucho que me había. Era mi conexión con el espíritu de Marta, que siempre decía que la única cosecha que importa es la que siembras en el corazón de un niño. Esa noche, con la cifra del profesor Benítez resonando en mi cabeza, no pensé en los autos caros de mis hijos, ni en los apartamentos de lujo. Pensé en los rostros de los niños del Chaco, en sus manos extendiendo un cuaderno con su nombre escrito por primera vez. La fortuna de los de la Torre no había sido desenterrada para reconstruir un palacio en Madrid. Tenía otro destino, un destino que ni mi madre, ni mis abuelos, ni siquiera yo podríamos haber imaginado. Al día siguiente, supe exactamente lo que tenía. Mi primer paso no fue a un banco, sino a una vieja oficina en el centro de la notaría del doctor Ferreira, un hombre recto y de la vieja escuela. Iba a poner en orden mis asuntos, pero no de la forma que mi familia esperaba. Iba a escribir el capítulo final de mi historia y también el primer capítulo de muchos. El camino hacia la oficina del notario se sintió diferente a todos los caminos que había recorrido en mi vida. Ya no caminaba como un hombre expulsado, sino como un peregrino que finalmente, cada paso sobre las baldosas gastadas del centro de Salta era firme, decidido. El sol de la mañana me daba en la cara y por primera vez en mucho tiempo no sentía el frío de la soledad, sino el calor de un propósito. Pasé por delante de las tiendas de lujo, de los bancos con sus puertas de cristal, de los restaurantes caros donde mis hijos seguramente cerraban sus negocios. Los miré sin una solo con una lejana. Estaban atrapados en una jaula de oro, mientras que yo, con mi ropa humilde y mis manos de agricultor, estaba a punto de alcanzar la única libertad que importa, la de ser fiel a uno mismo. La notaría del doctor Ferreira era un remanso de paz en medio del bullicio, un lugar anclado en otro tiempo. Olía a papel antiguo, a cera para muebles y a café recién hecho. Los estantes de madera oscura llegaban hasta el techo, repletos de tomos encuadernados en cuero que contenían las vidas, las muertes, las bodas y las disputas de generaciones enteras de salteño. El doctor Ferreira era un hombre como su oficina, serio, honorable y con una mirada que parecía leer más allá. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez, mientras yo le contaba la historia de mi madre, del galpón y del profesor Benítez. Le mostré la carta de mi abuelo y la valoración preliminar que el profesor había escrito y firmado. Él leyó los documentos con atención, asintiendo lentamente. Cuando terminé, se reclinó en su sillón de cuero, juntó las yemas de sus dedos y me miró por encima de sus... No había sorpresa en sus ojos, solo una profunda seriedad. Me dijo que en sus 50 años de carrera
Había visto testamentos extraños, pero pocos con un alma tan clara que dictar. Empecemos por mis hijos, le dije, y mi voz sonó firme, sin un atisbo de duda. A mis hijos, Ricardo Amadeo de la Torre y Sofía Elvira de la Torre, les lego en partes iguales la totalidad de la finca La Escondida. El notario empezó a escribir. Les dejo la casa que me vieron construir con estas manos. Les dejo la tierra que se negaron a trabajar. Les dejo el algarrobo bajo el cual les leí cuentos. Les dejo el polvo, el silencio y cada uno de los recuerdos que tanto se esforzaron por despreciar. Hice una pausa y el doctor Ferreira levantó la vista, comprendiendo la naturaleza de mi legado. No era un regalo, era un espejo. Les estaba dejando exactamente aquello que ellos veían, la cáscara vacía, despojada de todo el valor que sus ojos codiciosos nunca supieron encontrar. Ahora, continué, lo importante. Le di instrucciones precisas para la creación de una fundación que llevaría el nombre de mi madre, Fundación Elvira de la Torre y Montero. Su único propósito sería gestionar el patrimonio que se encontraba en los 3 baúles. Le detallé todo, el cuadro de Sorolla, el tapiz flamenco, las joyas, la plata, los documentos históricos y las barras de oro. Le pedí que nombrara al profesor Julián Benítez como albacea y supervisor de la venta de todos los activos, para garantizar que se obtuviera el máximo valor justo en subastas internacionales. El producto íntegro de esa venta, hasta el último centavo, se transferiría a la fundación, y el único y exclusivo beneficiario de todos los fondos de esa fundación, a perpetuidad, sería la asociación Semillas de Futuro y las comunidades del Chaco a las que servía. Detallé con la ayuda del notario el destino de los fondos, la construcción de una escuela de ladrillo con agua corriente y paneles solares, un pequeño centro de salud, un fondo de becas para que los niños más brillantes pudieran ir a la universidad, y un programa de microcréditos para que las mujeres pudieran empezar sus propios emprendimientos. Cuando el doctor Ferreira terminó de teclear, imprimió el documento. Eran varias páginas de lenguaje legal y denso, pero en su corazón latía la simple justicia. Lo leí lentamente. Cada palabra era un ladrillo en el nuevo edificio de mi vida. Al final, tomé la pluma que me ofreció. La tinta era negra, definitiva. Mi firma, temblorosa por la edad pero firme en su intención, selló el documento. Al estampar mi nombre allí, sentí como si una carga inmensa, el peso de 80 años de desprecios, se levantara de mí. No sentí alegría, ni triunfo, ni venganza. Sentí paz, una paz profunda y serena. En ese instante comprendí una verdad fundamental. Entendí que la verdadera herencia no es lo que dejas para tus hijos, sino lo que construyes a pesar de ello. Salí de la notaría sintiéndome. El sol parecía brillar. El aire era más. Ahora solo me... Viví los siguientes meses, que resultaron ser los últimos de mi vida, con una calma que no había sentido en décadas. Volví a mi ritmo, a mi huerta, a mis largas conversaciones con Sultán y a releer una y otra vez las cartas con dibujos de colores que me llegaban desde el Chaco. No volví a ver a mis hijos. No me buscaron, probablemente demasiado ocupados en sus vidas importantes como para notar la ausencia del viejo. No sabían que el estorbo del que se habían deshecho acababa de firmar un documento que sellaría su destino de una forma que nunca hubieran imaginado. El telón final de esta historia real aún no había caído. Faltaba el último acto, la escena que se desarrollaría no en un galpón polvoriento, sino en una fría sala de juntas, la lectura de mi testamento. Mi partida de este mundo fue tan silenciosa como mi vida. Me fui una tarde de primavera, mi propia cama, con el sol entrando por la ventana y el olor a jazmín del jardín. Sultán estaba echado a mis pies, y mi última visión no fue la de los rostros de mis hijos, sino la del techo de vigas de madera que yo mismo había colocado hacía casi 50 años. Fue una muerte en paz, la muerte de un hombre que ha saldado todas sus... Desde este lugar sin tiempo donde ahora habito, pude ver los acontecimientos que siguieron, como si estuviera sentado en la primera fila de un teatro del absurdo y la codicia. A mi funeral asistieron pocos, unos cuantos vecinos de fincas aledañas, hombres del sol, que me despidieron con un respeto. El profesor Benítez allí, un poco apartado, con una expresión de genuina tristeza. Mis hijos, por supuesto, acudieron. Era su deber, su última actuación. Ricardo llevaba un traje negro impecable, pero
No podía ocultar su impaciencia. Miraba su reloj de oro cada 5 minutos y respondía mensajes en su celular a escondidas. Su esposa, Verónica, más que consolarlo, hablaba en susurros con él sobre la necesidad de llamar a un tasador para la finca lo antes posible. Sofía lloraba, sí, pero sus lágrimas eran las de la culpa, no las del amor. Eran lágrimas por ella misma, por la hija que no había sabido ser. Su marido, Esteban, estaba a su lado, con una expresión solemne y calculada, como un buitre esperando pacientemente a que el león abandone su presa. No hubo cartas ni flores del Chaco. La hermana Teresa me había dicho una vez que su gente no llora a los que se van, celebran que el alma finalmente es libre. Sabía que en su aldea, en ese mismo momento, probablemente había un círculo de niños cantando alrededor de un fuego en mi honor. Esa era la única despedida que mi corazón necesitaba. Una semana después, se reunieron todos en la notaría del doctor Ferreira. El aire en la sala de juntas era espeso, cargado de una codicia apenas disimulada. Ricardo y Esteban se sentaron juntos como un equipo, mientras Sofía y Verónica se sentaron un poco más atrás. Pensaban que era un mero trámite, el último obstáculo antes de repartirse el botín. El doctor Ferreira, con su rostro impasible, se ajustó las gafas y comenzó a leer el testamento con voz monótona. Empezó por la primera cláusula, la que les legaba la escondida. Vi una sonrisa de suficiencia cruzar el rostro de Ricardo. Intercambió una mirada de triunfo con su cuñado. Ya estaban haciendo números en su cabeza, calculando metros cuadrados potenciales de desarrollo inmobiliario. Creyeron que habían ganado. Creyeron que el viejo tonto finalmente les había dado lo que querían. Entonces, el doctor Ferreira hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y dijo una palabra que hizo que todos se reclinaran hacia adelante. Sin embargo, prosiguió leyendo, explicando que la herencia de la finca excluía explícitamente el contenido del galpón y, más específicamente, el de 3 baúles de cuero propiedad de la difunta Elvira de la Torre y Montero. Las sonrisas se congelaron. El notario continuó detallando la creación de la Fundación Elvira de la Torre y Montero, y entonces empezó a leer la lista de activos. Un retrato al óleo, atribuido a Joaquín Sorolla, un tapiz flamenco del siglo XVII, joyas y platería con el blasón de la familia de la Torre. Los ojos de Ricardo y Esteban se abrieron como platos. Leer y una cantidad de oro en lingotes, cuyo valor, sumado al resto de los bienes, ha sido estimado por el perito y albacea, profesor Julián Benítez, en una cifra superior a los $2 millones. El silencio que siguió fue atronador. Duró apenas 3 segundos. Y luego, la explosión. Ricardo se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con el puño. Su rostro, normalmente pálido y controlado, estaba rojo. Gritaba que era imposible, que yo era un viejo senil, que me habían manipulado. Gritaba que impugnaría el testamento, que nos llevaría a todos a juicio, que ese dinero era suyo, suyo por derecho de sangre. Esteban, por su parte, se levantó más lentamente. Su rostro era una máscara de furia fría. Se acercó al notario, cuestionando la validez del documento, la salud mental del testador, la honestidad del profesor Benítez. Su sofisticación se había hecho añicos, revelando al depredador que siempre fue. Sofía no gritó. Simplemente se derrumbó sobre sí misma, con la cara entre las manos, emitiendo un sollozo desgarrador. No era el llanto de una hija afligida, sino el lamento de una codiciosa que acaba de ver cómo una fortuna se le escapaba entre los dedos. Era el sonido de la pura y miserable derrota. El doctor Ferreira aguantó el chaparrón con una calma de granito. Cuando Ricardo se quedó sin aire, el notario, con voz firme, le informó que el testamento era perfectamente legal y estaba ratificado por informes médicos que certificaban mi plena capacidad mental en el momento de la firma. Les informó también que, siguiendo mis instrucciones, todos los bienes ya habían sido retirados del galpón y puestos bajo custodia de un banco suizo a nombre de la fundación. No había nada que pudieran hacer. La puerta estaba cerrada. La llave, esta vez, la tenía la justicia. Desde donde estoy, los vi salir. No como hijos que habían perdido a un padre, sino como socios de un negocio fallido, culpándose mutuamente por la bancarrota de su propia alma. El grito de mi hijo y las lágrimas de mi hija
no me produjeron satisfacción, solo una Habían tenido la oportunidad de heredar un tesoro mucho más grande que el oro y el arte, pero no lo vieron, estaban ciegos. La codicia es una ceguera del alma que te hace valorar el oro, pero te impide ver el verdadero tesoro. Lo que ellos no sabían y nunca entenderían es que, mientras ellos comenzaban su guerra de reproches, en un rincón polvoriento del Chaco, la verdadera herencia apenas comenzaba a dar sus primeros. La guerra que comenzó en la oficina del notario no tuvo fin. Como yo había previsto, mi hijo Ricardo, ciego de rabia, gastó una pequeña fortuna en abogados, intentando anular el testamento. Inició demandas contra la fundación, contra el profesor Benítez. Incluso acusó a su propia hermana de haber conspirado en su contra. Cada batalla legal era una derrota humillante, que solo servía para vaciar sus cuentas bancarias y llenar su corazón de más amargura. Sofía y Esteban vendieron la escondida rápidamente, como si la tierra ardiera bajo sus pies, pero el dinero de la venta no les trajo felicidad. Se convirtió en el centro de sus disputas, un recordatorio constante de la fortuna mucho mayor que habían perdido. Su matrimonio, construido sobre cimientos de apariencias y ambición, se derrumbó bajo el peso de los reproches. Se divorciaron un año después, peleando por los muebles y la platería, ecos patéticos de la riqueza que nunca tuvieron. Les dejé la tierra, el silencio y los recuerdos, y al final eso fue todo lo que les quedó. Un silencio lleno de rencor en una tierra que ya no les pertenecía, y el recuerdo amargo de su propia ingratitud. Mientras tanto, en el Chaco, donde la tierra es seca y la vida es dura, mis semillas empezaron a germinar. Con los primeros fondos de la fundación, la hermana Teresa no compró lujo, compró ladrillos y cemento y pizarras. Vi desde esta distancia serena cómo la comunidad entera, hombres, mujeres y niños, trabajaban juntos para levantar los muros de su nueva escuela. La pintaron de colores vivos, con murales de soles y animales del monte. Donde antes había un techo de paja, ahora había uno de tejas que los protegía de la lluvia. Donde antes bebían agua turbia de un pozo lejano, ahora había una bomba que traía agua limpia y fresca al centro de la aldea. El retrato de mi abuela, la obra maestra de Sorolla, no fue vendido a un coleccionista privado para que lo escondiera en una caja fuerte. El profesor Benítez gestionó un préstamo a largo plazo con el Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy, el rostro de esa mujer que huyó de una guerra cuelga en una pared importante y debajo una pequeña placa de bronce dice: Retrato de doña Inés de Montero, c. 1889, Joaquín Sorolla, cedido por la Fundación Elvira de la Torre y Montero, en honor al futuro de los niños del Gran Chaco. El legado de mi madre ya no era un secreto polvoriento, era una luz que brillaba para todos. El año pasado, la primera niña beneficiaria de la beca de la Fundación ingresó a la Facultad de Medicina en Córdoba. Quiere ser la primera doctora de su comunidad. Me escriben cartas todavía, aunque saben que ya no puedo leerlas. Se las leen a la hermana Teresa. Me cuentan de sus logros, sueños. Ya no me llaman abuelo Amadeo, ahora me llaman el abuelo del bosque, el espíritu guardián. Han colgado una copia del retrato de mi abuela en la entrada de la... Dicen que es la madrina de Semillas de Futuro. No se equivoca. La nobleza de mi madre no estaba en su sangre, sino en su capacidad de resistencia, en su sueño silencioso de que su sacrificio un día floreciera, y floreció de la manera más inesperada y hermosa. Hoy entiendo que el verdadero legado no es el que se inscribe en un testamento, sino el que se graba en los corazones agradecidos. Mis hijos heredaron una finca vacía, los niños del Chaco heredaron futuro, y yo, finalmente, encontré la paz, porque descubrí que la verdadera riqueza no consiste en tener mucho, sino en ser el puente a que otros puedan tener una oportunidad. A veces, perder a los que llevan tu sangre es el precio que debes pagar para encontrar a tu verdadera familia. Y la mía ahora es una legión de niños que aprenden a leer bajo un techo seguro, beben agua limpia y se atreven a soñar con ser doctores. Mi historia, la que viví en carne y hueso, ha terminado, pero sé que hay muchas otras como la mía. En cada rincón cienciado, abuelas olvidadas, padres cuyos corazones han sido rotos. Si mi viaje a través del dolor y la redención te ha tocado el corazón, si crees que la dignidad no tiene precio, te pido que te suscribas a esto. No lo hagas por mí,
que ya nada necesito, sino para que más voces como la mía encuentren un eco y no se pierdan en el silencio del olvido. Y por favor, si tienes un momento, déjame un comentario contándome desde qué país o ciudad me has acompañado en este relato. Saber que mi historia ha cruzado fronteras y ha encontrado un hogar en tu corazón es la única y más valiosa herencia que, desde aquí, todavía puedo recibir. Gracias por escuchar.